son la forma como nosotros vamos a clasificar la literatura, ¿cierto? La literatura la podemos clasificar así como se clasifican los géneros musicales. Entonces, si yo quiero, puedo clasificar los géneros musicales en, en rock, en pop, en rap, en reggae, en metal, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con los géneros literarios. Entonces, los géneros literarios están divididos, por ejemplo, en algo que se llama el género lírico, el género narrativo, el género dramático o teatral, y cada uno de ellos también está subdividido en algo que se llaman los subgéneros. Entonces dijimos, tenemos subgéneros líricos, que en este caso son la sátira, la odisea, la sátira, la oda, la elegía y la égloga. Los subgéneros narrativos son mito, leyenda, novela, cuento y fábula, y los subgéneros teatrales, la tragedia, la comedia y el drama. Entonces, dijimos que los géneros literarios son la forma como clasificamos todas esas obras literarias, ¿cierto? Dependiendo su contenido, dependiendo su forma. Entonces, hay tres grupos: el lírico, el narrativo y el teatral o dramático. Entonces, cuando hablamos del género lírico, entonces, Lady, ¿me ayudas a leer género lírico? Género lírico. A este género pertenecen las composiciones en las que el autor refleja sentimientos y anhelos de la naturaleza, la amistad, la salud, etc. Estas obras suelen parecer casi siempre. Muy bien. Vamos con las características del género. Entonces, ¿cómo es ese género lírico? Entonces nos dice que expresa emociones, que expresa sentimientos, porque estamos hablando de lo que son los poemas. Estábamos hablando, digamos, de cómo están organizados los poemas. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con un poema de Jairo Aníbal Niño. Vamos a mirar otro. Dice, el día es lindo. Entonces, el día es lindo. Ese es un verso, verso número 1. Y desde que amaneció, verso número 2, porque es el segundo renglón. No ha hecho más que crecer, verso número 3, es decir, el renglón número 3. Como si fuera un árbol, verso 4. Y tiene hasta ahora, número 5, una rama que canta en forma de pájaro, 6. Y una fruta que vuela en forma de avión, 7. Y un perfume que trepa en forma de sol, 8. El día es lindo, 9. Porque todavía no sabe, 10. Que a ti te cambiaron de colegio, 11. Entonces tiene 11 versos, es decir, 11 renglones, ¿cierto? Por ejemplo, también hablamos de la rima. Entonces se repiten los sonidos finales, ¿cierto? Entonces, vamos a ver por acá cómo es eso de la repetición de los sonidos finales cuando hablamos de el tipo de rima. Cuando hablamos de la rima, es la repetición de los sonidos al final de un verso, ¿cierto? Entonces puede ser que tenga un sonido similar en cuanto a consonantes y vocales o solamente vocales. La medida es cuántas sílabas tiene el verso. Y las estrofas, entonces,
como las canciones, ¿cierto? Están como agrupadas, un grupo de varios versos. Entonces, dijimos que tenemos un verso de arte menor que es de 8 o de menos sílabas. Entonces vamos a ver el verso de arte menor primero. Entonces tenemos un verso de arte menor con los poemas de Jairo Aníbal Niño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá teníamos Supe que te amaba. Pe que te amaba. Tiene 6 sílabas. Masa, porque uno pega ahí el sonido. Masa, 1. Ya, 2. De, 3. To, 4. Da, 5. Du, da, 7. El día en que vas lo can doun clavo. Bueno, ahí ese sí está más larguito, ¿cierto? En la pared. 4. Entonces, por eso lo llamamos un verso de arte menor, porque tiene menos de 8 sílabas, ¿cierto? Entonces, tenemos estos dos primeros renglones son versos de arte menor, pero este que está acá sí es un verso de arte mayor porque tiene más de 8 sílabas. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre el arte menor y el arte mayor. Ahora, vamos a ver a qué hacemos referencia cuando hablamos de la rima consonante y la rima asonante. Entonces, la rima consonante es como por ejemplo la canción de Latinoamérica que nosotros acabamos de escuchar. Dijimos que la rima consonante se da en la terminación, ¿cierto? De los versos, ¿cierto? Entonces, las últimas letras del verso riman igualito. Entonces, acá teníamos, por ejemplo, soy lo que dejaron, toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel de cuero, por eso aguanto cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Entonces tienen las mismas vocales, las mismas consonantes en esa terminación. Sin embargo, cuando hablamos de la rima asonante, acá vamos a ver una rima asonante, la estábamos viendo por aquí, pero vamos a ver otra. A ver. Nos dice, el establo se volvió vivo, la I y la O. Y entonces llegó el niño, la I y la O, como un bosque sacudido, la I y la O. Solamente van a tener rima o van a sonar igual las vocales, no las consonantes. Por eso estamos hablando de rima asonante. Ahora, vamos a continuar por acá. Vamos a hablar de algo que es la medida de los versos. ¿Listo?
pero espérenme que quiero ver acá. Entonces, cuando hablamos de la medida de los versos, podemos tener, por ejemplo, la sinalefa, ¿cierto? Podemos tener terminaciones agudas, podemos tener terminaciones esdrújulas. Vamos a ver especialmente qué es eso de la sinalefa. ¿Listo? Jeffrey, ¿me ayudas a leer, por favor? Unión de la última sílaba de una palabra terminada en vocal y la primera de la siguiente si empieza por vocal o por H. Bueno, entonces era lo que yo les estaba ahorita mostrando, ¿cierto? Que digamos dice, estaba en la casa. Se llama sinalefa a la unión de esos sonidos de las vocales. Entonces digo, está, va en, se juntan porque estaba termina en vocal, en comienza también por vocal. Entonces, esta sinalefa no solo se da en poesía, la sinalefa se da incluso, ustedes están hablando o bueno, nosotros estamos hablando, cualquier persona puede estar hablando y uno simplemente actúa o menciona las cosas haciendo sinalefa y uno no se da cuenta en qué momento lo está diciendo, ¿cierto? Entonces se hace la unión, pero se da la sinalefa, pero no nos damos cuenta en qué momento lo hicimos. ¿Listo? Entonces dice, termina la palabra en vocal y la que sigue comienza también por vocal. Entonces se unen y se cuentan como una sola sílaba. Por eso se llama la sinalefa. Entonces, por ejemplo, ahí en este ejemplo que nos aparece, dice, estaba en la casa. Entonces, va en, esa unión se va a contar como una sola sílaba. No es como estaba en, no, ahí por eso se llama la sinalefa, porque vamos a unir en un solo momento esto. ¿Listo? Ahora, terminación aguda. Juan Pablo, ayúdame a leer. Si la última palabra del verso es aguda o monosílaba, se cuenta una sílaba más. Entonces, cuando hablamos de la terminación aguda, nos dice que es cuando tenemos monosílabas, ¿cierto? O palabras agudas. Acuérdense que cuando hablamos de las palabras agudas, son las que tienen el acento en la última sílaba. Listo, por ejemplo, canción, mención. Palabras monosílabas tienen una sola sílaba, por ejemplo, sé, yo, tú, no. ¿Listo? Entonces, cuando esto sucede, nos dice que se le suma una sílaba más al verso. ¿Para qué? Porque a esto se le llama la métrica. Entonces, hace que el verso suene con más fuerza y suene con más ritmo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, me gusta mucho el café, ¿sí? Entonces, me gusta mucho el café. Tiene 7 sílabas, ¿cierto? Como termina en café, se le va a sumar una sílaba. ¿Listo? Se le suma uno. Como termina en tilde en la E, el café, se le suma una sílaba. Por ejemplo, yo digo, el sol salió por el sur. Tiene 7 sílabas, ¿cierto? Entonces, ahí le voy a agregar una sílaba más. ¿Por qué? Porque dijimos sur. Sur es una palabra monosilábica.
¿cierto? Y tenemos la terminación esdrújula. Lady, ¿me ayudas a leer? Si la última palabra del verso es esdrújula o sobre esdrújula, se encuentra una sílaba. Cuando hablamos de esdrújulas o sobreesdrújulas son las palabras más largas. Por ejemplo, miren que la palabra esdrújula tiene 4 sílabas. Terminación tiene 4 sílabas. ¿Cierto? Entonces, cuando tienen muchas sílabas, cuando son palabras muy largas, entonces quitamos, por así decir, el conteo de la última sílaba. Entonces, nos dice, se le resta una sílaba al contar las sílabas poéticas. Entonces, por ejemplo, la terminación esdrújula es, por ejemplo, cuando son palabras largas, pero la tilde, digamos en la palabra esdrújula. Miren que la palabra esdrújula tiene 4 sílabas, pero el acento fuerte está en la. Tenemos la última es la, penúltima es ju, antepenúltima es dru. Entonces vamos a mirar palabras que tengan esas características. Por ejemplo, yo digo, el pájaro canta feliz. Entonces yo digo, el pájaro canta feliz. ¿Listo? Feliz, ahí tiene 8. Pero feliz es una palabra grave, no es una palabra esdrújula. Entonces ahí se cuentan 8 sílabas normales. Sin embargo, si yo digo, la música es maravillosa, la música es maravillosa. Van 9 sílabas, entonces como maravillosa es una palabra muy larga, sobre esdrújula, voy a quitar imaginariamente una sílaba. No quiere decir que le voy a desaparecer una sílaba realmente, sino que no voy a contar una de ellas. ¿Listo? Por eso decimos que es una sílaba menos. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los géneros narrativos. El género narrativo, pero lo del género narrativo lo vamos a ver para la próxima clase. Ahorita ya vamos a empezar con el tema de ciencias naturales. ¿Listo? Entonces, permítanme un momentito. Yo ya les comparto nuevamente pantalla.